a Valentina Alarraqui. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Juan Pablo II. Es cierto. Que es la relación. Es cierto. Uno escucha a Valentina Alarraqui y lo asocia. Con... No, es impresionante porque han pasado casi 20 años de su muerte. ¿Sí? Y cuando me encuentro con alguien en la Plaza de San Pedro, me presentan con sus nietos y nunca dicen, ella es la que está aquí con el Papa Francisco, estuvo con... No, ella es la que siempre estaba con Juan Pablo II, pero todavía hoy. Hasta la fecha. Entonces es una cosa que a mí me impacta. Me acerqué al Papa con el micrófono, el sombrero y todo. Nunca un periodista le habría hecho una pregunta al Papa. Eso no existía del Papa Francisco porque él ha revolucionado la comunicación en el Vaticano. Él se maneja solo y él tramita las entrevistas, tú le escribes, él dice sí, no, dependiendo si le llegas o no le llegas. Y su oficina de prensa la mayor parte de las veces desconoce que el Papa va a dar esa entrevista. Viva Aerobús, La Matriarca Antojería, Moreno Diesel, tu solución en autopartes, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín, presenta. Y el día de hoy Fernando Lozano presenta a Valentina Alarraqui. Me siento contento, honrado, feliz de recibir a alguien que yo, pues es parte de mi vida desde chavito, escucharla todas las noches, porque mi padre era fan de 24 horas. Entonces siempre veíamos, cuando había una televisión en la casa, claro, nos juntábamos todos. Y tenerla aquí es un orgullo. Gracias. Ay, muchísimas gracias. El orgullo es mío. ¿No es cansado siempre hablar de lo mismo? Ay, mira, yo creo que siempre cuando cuentas algo, siempre hay algo nuevo. O siempre le puedes poner un matiz como diferente. Digamos que no me ha aburrido, si esa es la pregunta. Sí, porque todas las entrevistas que vemos de Valentina siempre van dirigidas hacia Juan Pablo II. Es cierto. Que es la relación. Es cierto. Uno escucha a Valentina Alarraqui y lo asocia. Con... No, es impresionante porque han pasado casi 20 años de su muerte. ¿Sí? Y cuando me encuentro con alguien en la Plaza de San Pedro, que por lo general son mamás o abuelas o tías, me presentan con sus nietos, sobrinos o hijos, y nunca dicen, ella es la que está aquí con el Papa Francisco, estuvo con... No, dice, o con el Papa Benedicto. No, ella es la que siempre estaba con Juan Pablo II, pero todavía hoy. Hasta la fecha. Es una cosa que a mí me impacta. Como le platicaba hace rato, soy sobrino de María Victoria Llamas, hijo de La Tucita. Mi mamá hace la película con Pedro Infante de niña y toda su vida le preguntaron por esa película. Y mi mamá decía un momento, soy mucho más que esa película, soy mucho más que eso, pero la gente está interesada en esa partecita. Pero a mí me interesa conocer la otra parte de Valentina. ¿Nace en dónde? En la Ciudad de México. ¿En qué colonia vivían? En el Pedregal. Okay. Mi mamá era italiana, mi papá mexicano, mi papá judío, mi mamá católica, y los papás de mi papá venían de Turquía, de Izmir. ¿Y con qué religión crece? Con la católica, porque mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo era muy pequeña, de 2 años y medio. Entonces ya de por sí mi mamá me había hecho bautizar. Y luego pues seguí con la religión católica. ¿A qué jugaba de chiquita? Pues la verdad era una niña nada simpática. Me llamaban la suegra. Siempre muy seria. No hay ninguna foto de mi infancia en la que sonría. Y nada sociable. Me gustaba leer, no jugaba con las muñecas, muchos libros, me gustaba escribía cuentos ya de chiquitita en la escuela y luego con un poquito más de años me regalaron un microscopio y yo me soñaba como científica y hacía experimentos con el queso, con esto, aquello, como que había leído algo de F. Curie y su esposo, que habían descubierto grandes hallazgos de la ciencia. Entonces, creo que ese era un poco así como mi ideal. Y mucha lectura. ¿A qué se dedicaban los papás? Mi papá era director de cine. Y mi mamá llegó a trabajar en producción en Televisa también, pero en telenovelas, pero yo creo que era más bien como hobby porque ella era una mujer muy elegante, con muchísima clase italiana, entonces como que le pedían ayuda para los sets, para las actrices, cómo vestirlas, cómo poner el decorado, esa parte, digamos así. Y mi papá pues fue director de cine pues en la época del cine de oro de México. ¿Buen estudiante de niña? Muy buena estudiante, siempre quería ser la primera
Y sí, siempre fue, digamos, pues siempre había la lucha entre dos, ¿no? Ella y otra, pero sí tenía así era muy competitiva. ¿Hermanos tenía? Sí, una hermana de mi mamá, y puesto que mi papá se casó 6 o 7 veces, ya le perdí la cuenta, pues somos 6 hermanos. De otras esposas. Que entre esa familia está Carlos Alarraqui. Exacto. Que lo vemos en la típica TV, y toda la dinastía Alarraqui de todo lo que han hecho, que son grandes. Exacto. Ellos, digamos, Carlos y sus hijos, que son mis sobrinos. ¿Y hay buena relación? Sí, al grado que me ha dado un espacio en su canal Atypical TV en YouTube. Le digo que yo no tengo nada que ver ahí porque yo tengo otra cosa y yo nunca me he metido en política, y aparte siempre me han encantado las historias, contar historias en positivo. Entonces ahí voy buscando mexicanos en Italia que llegaron pues sin nada, y ahí han hecho su vida, han realizado sus sueños, pero no hay sangre en mis programas. Ahorita llegamos a esa parte de lo que estamos ahorita viviendo de las redes. De chiquita, ¿qué querías ser? Porque decía eso de sí, científica. Mira, siempre tuve como 2 tendencias. Por un lado quería ser psiquiatra, por lo que tendría que haber, justamente por esa introspección mía, siempre me ha apasionado el cerebro humano. Creo que es de lo más entusiasmante que hay, tratar de entender todo lo que pasa en nuestras cabezas. Entonces, por un lado, había medicina para hacer psiquiatría, y la otra sí era periodismo. O bueno, soñar ser con escritora, pero he realizado más la parte periodística o escritora periodista, digamos, no de novelas. Y como que llegué pues a los 19 años con esa incógnita, un poco esa ambigüedad, digamos. ¿Y por qué la decisión? Pues la verdad fue por chiripada, porque la decisión la tomó como mi mamá. De esas cosas que parecen raras, pero así fueron, porque justamente cuando yo acabé la prepa nos íbamos a regresar a Italia, puesto que ella era italiana, y siempre hicimos México-Italia en mi infancia y adolescencia. Entonces, por el hecho de que había trabajado en Televisa, fue a despedirse de sus amigos, y me obligó literalmente a acompañarla, una niña de 19 años y medio que no tenía nada que ver con el medio, no veía televisión, nada. Y no sé, me obligó a ir con ella ese día, y entonces de repente acabamos en la oficina del licenciado Sabludowski, y Jacobo me preguntó con su tonadita típica: hola niña, ¿y tú qué sabes hacer? Y yo, muy sincera y franca, le dije: pues nada. Y me dijo: no sabes hacer nada. Y digo, súper buen estudiante y todo, pero pues no había nada. Entonces me preguntó: ¿y cuántos idiomas hablas? Le dije: 4. A mí dice: hablas 4 idiomas y no sabes hacer nada. Pues sí. ¿Y qué vas a estudiar? Y entonces yo ahí iba a responder que estaba todavía dudando, y mi mamá contestó por mí y dijo: va a estudiar periodismo. Entonces vamos a Roma y va a estudiar periodismo. Y entonces él se me quedó viendo y me dijo: oye, pues ¿sabes qué? Ve, estudia, prepárate, y un día serás mis oídos y mi voz mis oídos y mis ojos en el Vaticano. Y yo me quedé como diciendo: ¿qué querrá decir eso, no? Porque pues es una gran lección de periodismo. Sí, claro. Porque si tú no ves y no oyes tú en primera persona, pues es otra historia. Entonces me salí de ahí como diciendo: ¿aquí qué ha pasado? Yo enojadísima con mi mamá porque había contestado por mí, pero así fue. Regresé a Italia y bueno, pues no sé, como que ya me fui por ciencias de la comunicación. Y poco a poco, bueno, pues hacía prácticas, venía a México en vacaciones, trabajaba gratis en Televisa, las peores notas obviamente me las daban a mí, que no sabía hacer nada justamente, y poco a poco, y así. ¿Qué idiomas? ¿Español? Bueno, hablaba italiano y español y francés, inglés, porque cuando en una de las idas y venidas mi mamá me aventó en el Liceo Franco-Mexicano sin saber hablar francés. Entonces tuve que estudiar como loca para alcanzar el nivel, y mi mamá le aseguró al director que al final del primer año me iban a dar un premio especial de francés, y sí me lo dieron, pero gracias. Iba a la escuela, iba a la Alianza Francesa, tenía profesora privada, estudiaba hasta las 12 de la noche y me despertaba a las 5, pues así, ¿quién no? ¿Exigente su mamá? Sí, conmigo. Es que yo creo, mi mamá, si veía que yo no tomaba 10, si tomaba 9, se enojaba. Si mi hermana le daban 6, la felicitaba. Yo decía: a ver, ¿dónde está ese equilibrio? ¿Dónde está? Y me decía: no, porque yo sé que tú puedes tomar 10. Entonces, ¿para qué 9?
Entonces yo crecí un poco con esa idea y me volví muy exigente también conmigo misma. Se mete a la carrera de periodismo y empieza con estos pequeñas notas. ¿Y cuándo ya empieza la responsabilidad fuerte? La responsabilidad fuerte inicia en 78. Porque, bueno, primero hubo un caso político muy sonado de un secuestro de un líder de la Democracia Cristiana, que era el principal partido en ese momento en Italia, como diríamos el PRI, por decirte algo, durante décadas, y secuestraron a este líder y las Brigadas Rojas, que era el grupo terrorista de ese momento, pues al final de 2 meses y algo de secuestro lo mata. Entonces, bueno, esa fue como la primera nota importante. Y luego en el agosto del 78, pues la muerte del Papa Pablo VI, la elección de Juan Pablo I, la muerte de Juan Pablo I y luego Juan Pablo II. Pero para esa época yo tenía un boleto para regresar a México el 10 de agosto del 78, definitivamente. Para regresar iba a tener un lugar de reportero en Televisa. E iba a estudiar otra carrera que era Relaciones Internacionales, que me interesaba mucho. Y el 6 de agosto murió el Papa Pablo VI, entonces mis jefes me pidieron que me quedara, pero que me quedara por un mes. Y se fue todo dando una serie de circunstancias. Mi mamá se enfermó de cáncer, en fin, fueron muchas coincidencias o diosidencias para que al final de toda esta historia eligieran a Juan Pablo II y mis jefes dijeran, ¿para qué te regresas a México con un papa así? Que se veía venir, era un pontificado totalmente diferente. Y al muy poco tiempo él anuncia su primer viaje a México. A México, entonces, pues ahí ese clic que se hace con el país, ¿no? Exacto, ahí empezó toda la historia. Y esta historia, que bueno, la hemos escuchado en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, es muy simpática la historia porque aparece con un sombrero de charro. Es lo que digo, que son historias que se tienen que repetir porque a lo mejor el público receptor es diferente. ¿Cómo fue esa primera nota para llamar la atención del Papa? Bueno, todo se debe a Jacobo, que me llamó 2 días antes de viajar. Es que yo siempre digo que también he contado con mucha suerte, la verdad. El viaje era un jueves, el miércoles hay audiencia general y además de la suerte era que ese día tocaba adentro, que era mucho más fácil que si hubiese tocado en la plaza. Entonces me habló Jacobo 2 días antes y me dijo, hola chiquita, me tienes que entrevistar al Papa. Y yo era novata, joven, no sabía nada, pero lo único que sabía es que los papas no daban entrevistas, eso me quedaba claro. Y así se lo dije, muy tímidamente, le dije, oiga, licenciado, pues los papas no dan entrevistas. Y él me dijo, bueno, chiquita, luego me cuentas cómo resolviste tu problema. Y me colgó. Pues otra gran lección de periodismo, porque pues yo primero pensé debut y despedida, aquí ya se acabó esto. Y luego no, lo mexicano, lo joven, no sé. Aventada, lo que fuera. Ya me olvidé de mi timidez de la adolescencia, de la infancia. Y entonces, pues lo único que se me ocurrió es que un amigo tenía un sombrero de charro y yo sabía cómo estaba la aula de las audiencias, que había unas plantas a la izquierda y a la derecha. Y pues ahí madrugué con mi camarógrafo. Cuando se enteró, estaba blanco como una sábana porque tenía mucha experiencia y muchos años de credencial ahí. Y entonces estaba aterrorizado de que le quitaran la credencial. Nos escondimos con el sombrero, el cable, el micrófono, todo. Y de repente llega el automóvil del Papa y baja un monseñor francés estiradísimo, estilo Pablo VI de esa época. Y me mira, yo empiezo a salir del escondite y me mira horrorizado y con tono de telenovela dijo, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero así como para matarme. Yo dije, no te puedo repetir qué pensé, pero empieza con en, porque yo dije, aquí ya se acabó esto. Y de repente pues del otro lado bajó el Papa y tenía, me volteé a verlo y tenía una sonrisa de oreja a oreja como si fuera absolutamente normal, una pelirroja de 23 años con sombrero, micrófono y todo eso. Entonces yo dije, mira, aquí el que manda es el polaco, no es el francés, vámonos. Y entonces ya pues me acerqué al Papa con el micrófono, el sombrero y todo. Pues no fue de Pulitzer ni mucho menos, digo, 2 tonterías. No, pero bueno, pero era, y la bendición para México antes de viajar, una tontería total y absoluta, pero bueno. Pero hace que los ojos pero claro, él a lo que ya se primero hizo. Me identifica, ya desde ahí, como está loca. Y luego Jacobo dijo que había sido todo muy divertido, pero que en el avión lo tenía que entrevistar de a de veras. Y yo decía, ¿qué significará de a de veras?
Entonces, cuando el Papa pasó a nuestra cabina, pues yo otra vez ahí me levanté con el micrófono. Lo que no pensé es que todos iban a hacer lo mismo. Y fue la primera rueda de prensa de un Papa en el avión. Pues eso no existía. Mi pregunta es, antes de Juan Pablo II, ¿cómo era la comunicación o cómo eran las declaraciones de los demás papas? Porque flexibilizó mucho la Iglesia Católica, Juan Pablo. Totalmente. A mí yo nunca viajé con el Papa Pablo VI porque llegué al final del pontificado, él estaba enfermo, muy anciano, no viajaba. Entonces, yo sabía que él pasaba a saludar a los periodistas, pero era él el que hacía las preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué país? ¿Qué medio? Y el otro contestaba así 3 palabras, pero nunca un periodista le habría hecho una pregunta al Papa. Eso no existía. Entonces yo creo que fue un poco mi imprudencia, mi juventud, mi ignorancia del protocolo. Digamos, sabía que se hacía así, pero bueno, pues superé todo eso con el hecho de que tu jefe te pide, y yo entendí ahí que pues que es que cuando te piden es que sí. A ver, lo peor que puede suceder, tú lo intentas, lo peor que puede suceder es que un no. Y en el mejor de los casos pues logras algo, y eso fue una gran lección. Pero es evidente que a mí me tocó por chiripada abrir este camino, pero es porque Juan Pablo II era así. Y se prestó. Él quería claro. ese tipo de comunicación. Si no, ya ver, yo con el Papa Benedicto XVI, si hubiese sido el Papa Benedicto XVI que tiene que ir a México, nunca se me habría ocurrido el sombrero, ni hacer todo eso, porque es que yo veía que no. Que no había manera, que no era ese el camino. Yo soy de la idea que Juan Pablo era un ser mágico, porque con la pura sonrisa enamoraba, no importaba la religión, no importaba, porque era un hombre de amor. Y eso lo transmitía. En vivo, ¿cómo se sentía su energía? Impresionante. ¿Sabes qué era? Por un lado, este carisma impresionante, como tú dices, como magia. Yo diría que era como un gran misticismo, porque era un polaco, el misticismo polaco es muy especial. Y al mismo tiempo era muy humano, muy cálido, sencillo para lo que eran los papas, digamos así. Entonces yo creo que la combinación de estos factores hacía que pues causaba una impresión enorme. Todas las personas con las que yo he hablado que han estado en algún recorrido, y que le haya pasado aunque 3 segundos, todos te dicen, es que me miró a mí, me bendijo a mí, me miró a mí, y yo vi como una gran luz, o me puse a llorar por la emoción, por el impacto. Entonces sí, era una figura que causaba eso. Y en los recorridos había judíos y había de otras religiones, ¿no? Justamente porque sí impactaba esta combinación, ¿no? Y más como periodista, imagínate, pues un liderazgo era un hombre que iba haciendo historia por el mundo. Y tú como periodista decías, wow, es que en este momento soy testigo de la historia, pero historia verdadera. Y además se convierte en un papa viajero, porque México. Hizo muchísimas. 104 viajes. De los cuales, ¿en cuántos 100. estuvo? Yo 100. ¡Wow! Solamente 4 no. Sí, porque estaba embarazada. Cuando ya llegaba al 6º mes de embarazo, no me dejaban subir, porque decían que era muy ocurrente y que no fuera a hacer que diera luz en el avión. Había otra historia también. Exacto, otra es muy exclusiva simpática, por ahí. Que cuando iba a pedir palabras del Papa, le decía, es que no se puede, me voy a tirar del avión. Me voy a tirar del avión. Siempre les decía eso. Entonces el secretario al final me decía, no, yo no te quiero cargar en mi conciencia, así que pasa un rato. ¿Se empieza a generar un vínculo ya personal con Juan Pablo? Mira, no, a ver, yo creo que sí, pero no te puedo decir a ver, yo no iba a tomar café con él ni galletas como la gente podría pensar. No. Se crea el vínculo porque yo no me di cuenta, me di cuenta después de muchísimos años, 10, 15 o más. Se genera esto que para los mexicanos yo era la mexicana más cercana a Juan Pablo II. Para él, que se había enamorado de México, yo era la mexicana más cercana. La mexicana que lo seguía por todas partes y no había otra los ni lazos otra. Que tenía. Exacto. Entonces, para él yo era como la certeza de que México lo seguía en todos los viajes y en todas partes. Y para los mexicanos, pues yo era la mexicana más cercana a él. Entonces, si él me acariciaba el pelo, o me hacía así, o me decía México, México, Valentina, pues para ellos, para los mexicanos era como decir, guay, me lo hizo a mí,
¿no? Uh-huh. Yo estoy ahí yo también. Entonces, ese era el vínculo, digamos así. Más cuando yo empecé, no había mujeres. Había 2 mujeres, yo y otra compañera. La otra compañera española tenía 20 años más que yo. Entonces, claro, éramos 2 y había 60 hombres o más hombres. Entonces, también para él fue mucho más fácil identificarme. A las 2 y más mujeres, con el sombrero la y la pelirroja y joven y el sombrero y todo eso. Y México que pues lo enamoró, ¿no? Entonces, yo por eso digo que sí fui muy suertuda. Porque si el Papa no decide que México sea su primer viaje, y yo, o por alguna razón yo no me subo a ese vuelo, ¿no? Pues, sí, pues igual toda la historia habría sido cambiado, diferente. Pero todo sucede por algo y los tiempos de Dios son perfectos. Pues sí. Durante esa vida que crece como católica, ¿se vivía espiritualidad en la casa? ¿Iban a misa o simplemente era católica por nacimiento? Fuimos católicos de nacimiento más que practicantes. Pero yo creo que él influyó en el hecho de que nos volvimos más por el hecho de que todo siempre estaba relacionado. Cuando yo me casé cuando ya, pues, ya estaba él y mis hijas y todo, entonces todo iba relacionado. Mi marido, por ejemplo, cuando yo salía de viaje, sentaba a las niñas frente a la tele y les decía, no se preocupen que se fue con el nono, con el abuelo, como para que ellas no sintieran esta... Obviamente, espero que nunca hayan ido a la escuela a decir que el Papa era su abuelo, porque si no hay... creo que nunca dijeron eso, afortunadamente. Pero si yo no estaba en la casa y ellas contestaban el teléfono, decían, mi mamá no está con el Papa. Todo giraba alrededor de eso, y no era cierto. Igual yo estaba en el salón, o en el súper, o en el gimnasio, ¿no? Pero para ellas, es que si no estaba con ellas, estaba con el Papa. Entonces, claro, eso... Y el día que muere, obviamente, pues era como alguien de la familia. Alguien digamos, totalmente cercano, claro. Con esa relación de 100 viajes. Exacto. De cubrir todas las giras. Y de que en cada lugar que llegaba, independientemente de la religiosidad de cada lugar, porque hasta en Cuba fue histórico histórico. En cada lugar pasaba lo mismo. Ese amor, esa magia, esa luz que reflejaba. Digo, también hemos tenido viajes difíciles con manifestaciones de protesta, con momentos de peligro. La gran mayoría de los viajes era como tú dices, y más en América Latina. Aunque en América Latina, pues mira, vivimos de los momentos más difíciles. Por ejemplo, en El Salvador, cuando estaba dando una misa y estaba en el movimiento sandinista y pues hicieron todo un... juego con los micrófonos para que no se escuchara al Papa y se escucharan los gritos de la multitud que querían, pidiendo por la paz, y el Papa interrumpió la misa como muy enojado porque para él era como la profanación de la misa, y se agarró del pastoral y empezó a gritar, la iglesia también quiere la paz, en fin. O en Chile con la oposición a Pinochet, y él vio a la oposición a pesar de que Pinochet pues no quería. Situaciones complicadas, ¿no? O en países del norte de Europa también. Pero bueno, la gran mayoría era así, era lo que tú dices, pues estas multitudes impresionantes y esta conexión con la gente, ¿no? ¿Le toca cuando el atentado? Sí, claro. Me toca. Les quiero recomendar que visiten La Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de elote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2x1 en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes, te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart de La Fe. La Matriarca Antojería. ¿Le toca cuando el atentado? Sí, claro. Me toca
yendo hacia la oficina, y era mayo, era el 13 de mayo, y mi hermana, vivíamos en Roma, bueno, en ese momento ya también, y me dijo, oye, es que está empezando el calor, me quiero comprar unas sandalias. Y yo le dije, mira, estoy en la oficina saliendo al Vaticano, para la audiencia. Y ella me dijo, oye, párate un segundito frente a la tienda y nomás me aconsejas que pues, las sandalias. Entonces, lo típico que te paras en doble fila un segundo, y era en la Vía Veneto, me acuerdo. Y entré a la tienda, y mientras, todavía antes de mirar a sus sandalias, yo oí que una persona entró y le dijo al de la caja, oye, que acaban de atentar contra el Papa. Bueno, salí por piernas, ni las sandalias, ni nada. Y fue toda una aventura. Dejé el coche mal estacionado, bajé corriendo a lo que estaba más cerca de la oficina de corresponsales que del Vaticano. Entonces llegué ahí, las cabinas ya en esos momentos eran teléfonos, no había celulares, internet, nada. Yo hacía con fax. Digo, imagínate, es el otro mundo. Y entonces tuve la gran suerte de que... eso fue cuando ya había fax, porque antes era el Telex. No, el Telex. No, perdona, claro, antes el Telex. Bueno, yo empecé con película de cine, que había que revelar, que traduje del italiano, había que revelar antes de mandarla a México, en avión. Wow. No, bueno, hace un milenio. Entonces, bueno, me prestaron la oficina de la secretaria porque ya las cabinas estaban tomadas. Jacobo entró al aire, se cortó la programación, se interrumpió la programación y fueron las 5 horas más peores de mi vida porque no había internet, no había celulares, no había información. El Papa en el quirófano durante más de 5 horas y Jacobo insistiéndome cómo está el Papa y qué pasa y qué sale. Y era el nexo que había, no había otro enlace más que eso. Es que no había nada, no había información. Sus ojos y sus oídos. Ya, pero es que no había información. Si hubiese sido hoy, ahí no faltaría una enfermera, alguien que sale y que pone un tweet, ¿me entiendes? Aunque no tendrían que hacerlo. Pero en esa época, pues 5 horas en el quirófano eran 5 horas sin información. ¿Cómo es la seguridad del Papa? Es que a raíz de ese atentado empezó el papamóvil, blindado y todo. El Papa no tenía papamóvil. El Papa ese día estaba en un jeep descubierto dando la vuelta a dar la vuelta a la plaza. Pero antes de eso, ¿cómo era la seguridad del Papa? Pues una seguridad como pues fuerte, pero nadie se imaginó. Creo que la seguridad era más fuerte en los viajes que en la misma plaza, aunque siempre contó con su seguridad, tanto de la Gendarmería como Guardia Suiza, que son 2 cuerpos diferentes. Pero en la Plaza de San Pedro yo creo que nadie se habría imaginado que atentarían en su casa contra él. Igual en un país difícil, con broncas, sí, pero ahí fue como, wow, atentan contra el Papa. El Papa es una persona vulnerable y en su propia casa. Creo que esos fueron el shock. ¿Cómo era la sensación? ¿Qué se sentía? No, terrible, porque no sabías si estaba vivo, si estaba muerto, qué estaba pasando. 5 horas son muchas. Hasta que ya salió el primer parte diciendo que sí, que lo habían operado, le habían extirpado muchísimo del intestino y que le habían dado la extremunción, porque aparte no fue fácil, porque se descompuso la ambulancia, se descompuso la sirena de la ambulancia, se metieron en sentido contrario. Primero fueron a un hospital cerca del Vaticano, luego entendieron que tenían que ir al hospital Gemelli, en el 10º piso que estaba reservado para el Papa. Lo llevaron directamente al 10º piso en lugar de llevarlo al quirófano, perdieron más tiempo. La primera transfusión de sangre no era de su sangre. En fin, hubo como 10,000 problemas antes de que pudieran intervenirlo. Entonces, que todo eso lo supimos mucho tiempo después, obviamente, pero en ese momento no se sabía nada. Cuando se recupera, vuelve a tener contacto con todos ustedes. Claro, bueno, lo vimos desde el hospital. Por primera vez vimos a un Papa en el hospital, una voz muy leve, así muy bajita, dando el Ángelus del domingo y perdonando al atentador. Y se vio su foto en el hospital y se escuchó su voz muy débil, digamos así, pero se escuchó. Después de eso, ¿empieza a mermar la salud del Papa o la fuerza o la energía? Yo creo que un poco eso tuvo que ver, pero la verdad es que eso se debió ya al final de los 90s al Parkinson. Cuando ya pues apareció el Parkinson, ahí empezó, digamos, toda
pues ya el declive, digamos, ya a mermarse su salud de una forma muy importante. ¿Cuándo decidió hacer el primer libro del Papa? Mira, el primer libro lo escribí en el 90, en ocasión del segundo viaje de Juan Pablo II a México, y se llamó Juan Pablo II, Viajero de Dios. Y luego ya no escribí más que cosas muy pequeñas hasta después de la muerte. Después de la muerte sí escribí como 5 o 6 libros más. ¿En total cuántos has escrito? Como 7, 6 o 7, sí. Creo que como 7. ¿Qué le llena más, el escribir o el periodismo de calle? Yo creo que los dos, porque el de calle, bueno, es como el inmediato, ¿no? Y es la adrenalina y todo. Escribir te tienes que sentar a reflexionar, te tienes como que atar a una silla los fines de semana, los momentos libres. Es como, es más duro, es más pesado de alguna manera, ¿no? No hay esa adrenalina, digamos así. Y bueno, mi sueño en realidad sería escribir una novela, pero no me siento como capacitada, entonces digo, pues voy a tomar algún curso, me metí a uno, y siento que ahí sí hay como que vencerle el miedo, ¿no? Y decir, bueno, un día tendría que empezar a escribir y luego a ver qué pasa, ¿no? Pero más miedo de agarrar un sombrero y aventarse. No, yo sé. Y todo el mundo me dice, bueno, pero si has escrito toda tu vida, ¿por qué no sabrías escribir una novela? Digo, Claro. pero es que es muy diferente una novela a algo relacionado, una novela periodística, no novela, un libro periodístico, ¿no? Tienes 2 hijas. Sí. Una de ellas de nombre Carolina. Carolina. Por Carol Wojtyla. Sí. Tenía que ser así. Pues ¿sabes qué pasa? Que Que es parte de mi vida. cuando me embaracé, todo el mundo me hacía guapa, me decía, ay, pues si nace será o Carol, Carolina, Juan Pablo, Carola. Entonces como que bueno, y ya para eso, pues era el 91, ya tenía pues bastantes años siguiendo día y noche a Juan Pablo II, entonces sí había también esta cosa de cariño, digamos, ¿no? Y sí, la verdad me salió muy, muy natural. ¿Cómo es la vida de una mujer periodista? Porque toca la época donde había muchos hombres y abrirse camino no era fácil. Si hasta el momento seguimos con mucha desigualdad, que no es correcto, ¿cómo era abrirse camino en ese Mira, sentido? al principio fue muy complicado porque en el Vaticano, pues el Vaticano sigue siendo un mundo de hombres, aunque hoy hay muchas periodistas mujeres también allá en el Vaticano. Yo, como te dije al principio, éramos 2. Lo curioso fue que el Vaticano sí me acreditó con 19 años, porque pues Televisa mandó una carta, aunque no era corresponsal, en realidad eran prácticas, pero sí me hicieron una carta y sí me dieron la acreditación, pero en el club de corresponsales italiano, digamos, porque te tienes que acreditar ante Italia y ante Vaticano, ahí no me acreditaron, se tardaron como casi 2 años y medio, 3, porque le escribían a mis jefes diciendo que no me podían acreditar porque era imposible que una mujer joven fuera corresponsal. Y mi jefe contestaba pues que sí era corresponsal. Y no hubo manera hasta el 77. Yo llegué en el 74. Y en el 77 me inscribieron en ese club de corresponsales extranjeros, pero como de segunda división, en la categoría más baja, digamos así. Y yo iba a trabajar ya luego, desde que me aceptaron, iba todos los días y trabajaba ahí. Tenía mi mesita, las cabinas telefónicas para llamar a México. Y después de 3 meses de verme trabajar ahí todos los días, un español con mucho mayor que yo, que era del comité credenciales, me vino a pedir perdón. Me pidió disculpas y me dijo, no, pues nos equivocamos, tú sí trabajas a pesar de ser mujer y joven, y me pasaron a la siguiente categoría, a la de A. Exacto. Y pues 11 años más tarde fui pues presidenta de ese club de corresponsales. ¿Y se ha abierto más hasta el momento? Sí, ahorita sí, totalmente. Y en el Vaticano me aceptaron, pero no me saludaba nadie. Hasta que hubo el primer viaje a México del Papa. Entonces, claro, vinieron ellos y en Televisa me veían todo el día al aire. Entonces ya descubrieron que a pesar de ser joven y mujer, trabajaba. Y ya no tuve problemas con ellos. Qué fuerte esa parte de distinguir por el sexo, por ser mujer, por ser hombre, cuando simplemente se está ejerciendo una profesión. Pero te voy a decir otra cosa que me causa todavía más sorpresa y dolor. Es que cuando fui presidenta del club de corresponsales, mis peores enemigas eran mujeres y no hombres. También hay esa parte, es decir,
está todo el problema de desigualdad con los hombres, pero, digo, a nivel salarial, puestos, etcétera. Pero luego, cuando una mujer tiene éxito, muchas veces las mujeres no se solidarizan con ella. No sé por qué. Yo espero que en las nuevas generaciones ya no sea así, pero en mi caso sí sentí eso, al grado que había periodistas europeas de ese club que me llamaban la petite mexicaine, la pequeña mexicana, porque era una francesa, una sueca, muy altas, y yo soy bajita, chiquita, y me decían la petite mexicaine, la pequeña mexicana, pero así como con desdén. Y eso me marcó. Totalmente. Sí. ¿Cómo combinar una carrera como el periodismo, corresponsal del Vaticano, con la familia? Mira, porque también no, es complicado, difícil. muy complicado. Yo tuve la enorme suerte dos suertes. Una, de que mis jefes estaban muy lejos y no veían no había ni Más Zoom ni Skype, enlaces. exacto. Los enlaces, y la nota tenía que llegar, no sé, a las 8 de la noche cada día, pues a las 8 en punto estaba. Nunca fallé, digamos. Pero ellos no veían lo que pasaba detrás de cámaras. Cuando mi hija Carolina tuvo 1 año, yo tomé la decisión, la mejor que he tomado, de poner mi oficina en casa. Tú ahora la tienes, Sí. pero digamos que el COVID, yo me adelanté al COVID, digamos. El primer home office. Exacto, el primer home office. Entonces, ¿qué hacía? Que en la mañana ellas iban a la escuela, yo las llevaba y yo cubría notas, porque, por ejemplo, la sala de prensa del Vaticano sí era a las 3, entonces todo era en la mañana. Y en general hay más en la mañana que por la tarde. Entonces, claro, cuando las recogía de la escuela y en la tarde, al poner la oficina en casa, yo tenía la edición en casa. En mi editor trabajábamos ahí, las cámaras, la edición, todo se hacía en casa. Lo que mis jefes no veían es que mientras editaba una nota, a lo mejor llegaba una niña con la tarea, o la otra que había que llevarla al gimnasio, a la natación, al inglés. Entonces yo subía, bajaba, interrumpía mi edición, pero a las 8 todo estaba perfecto, estaba listo. y se mandaba. Entonces, así me la llevé, pero también por suertuda, por privilegiada, por poderlo hacer, por no tener pues, mis jefes ahí. Y claro, luego se vuelve H24, porque se junta todo y ya pues todo el día, noche, pues es... Y todo se convierte en familia y trabajo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, que exacto. Que también, por una parte, son las ventajas y otras desventajas. Claro. Porque no se tiene ese tiempo tampoco tan de calidad. Pero los viajes eran muchos. Pues mira, en realidad fueron 4 al año, 5 cuando mucho. Entonces, claro, ahí entraba mi marido con lo del abuelo y con todo eso. Y bueno, y la ayuda de pues siempre tuve que tener una niñera. A mí me encanta cocinar, entonces para mí la prioridad era que estuvieran bien las niñas, ¿no? No era tanto alguien que me cocinara, bueno, que limpiara lo mínimo indispensable, sí, pero por ejemplo toda la parte de cocina no me importaba si no sabían cocinar. Para mí era importante que fueran lindas, tiernas con las niñas. Y pues toda la vida tuve que tener una persona así. Esa parte de la cocina, ¿cómo se combina? ¿Es una mezcla mexicana con italiana? Mira, más italiana que mexicana, porque cuando yo llegué allá, pues era muy joven, entonces aprendí allá a cocinar en Italia. Y en esa época no había casi ingredientes mexicanos, mi mamá también era italiana, entonces, y cocinaba muy bien. ¿Y en México que se comía más tipo italiano también? No, en México comíamos mexicano. Y combinaba ella también italiano, pero yo era pequeña como para meterme a la cocina a aprender, ¿no? Prefería leer. Entonces, cuando ya me toca a mí aprender, pues claro, aprendí italiano. Y me encanta y le invento y para mí la cocina es una forma de amor. Y como poner una mesa bonita, recibir gente, es como darme de otra manera. Porque me encanta que la gente pues goce de la comida, de la compañía, de la mesa bonita, porque es una convivencia en la que tú te das de una manera la comida es un justificante para demostrar el amor, nada más. Yo sola me cocino ni me cocino. ¿Será que no me quiero tanto? Pues, no sé, que quiero a los demás. Yo me hago una ensalada. No soy capaz de cocinarme para una sola persona. Sí, para mí. ¿Las hijas siguen el ejemplo? De la cocina, la Carolina muchísimo, heredó todo eso. Camila todavía poquito. Igual un día lo saca y lo descubre, ¿no? ¿Y siguieron la parte del periodismo? No.
ninguna de las dos. Creo que Carolina lo habría podido hacer porque le salía bastante natural y también tiene mucha soltura y mucha facilidad de comunicación. Es más simpática que yo y más guapa que yo. Y lo habría hecho perfecto y es muy inteligente también. Pero ella me dijo algo que yo entendí. Me dijo, mira, mamá, tú has tenido una historia muy especial, muy peculiar. Y va a estar en chino que a mí me toque una historia así. Repetir una historia así. Y yo no quiero ser hija de... Y con una historia menos emblemática y simbólica de la tuya, que fue muy fuerte lo de México y Juan Pablo II. Entonces me dijo, no, yo me voy a dedicar a otra cosa. Y así fue. Pero son hijas felices, que es lo más importante. Sí, absolutamente. Y le he dejado toda la libertad del mundo a las dos para que estudien lo que quieran. Y a mí lo que me importa es que sean sanas y felices. Y, lo demás, y ser buenas personas. Y buenas demás, personas, claro. Eso me parece. Y eso es lo que hicieron en casa. Viene la muerte de Juan Pablo y viene una transformación otra vez porque después de la muerte, todo el cónclave, se elige a Benedicto XVI y era un papa completamente diferente. Un papa serio, un papa que lo veíamos como enojado, ¿no? Como regañón, después de ver la sonrisa de Juan Pablo. ¿Cómo viene también el cambio para ustedes? Para mí fue, yo siempre lo digo y siempre pido disculpas, pero fue un poco como si tu mamá enviuda y te presenta al padrastro después de que murió tu papá. Entiendo que no es un ejemplo muy bonito, pero es para que entiendas la sensación física, sentimental. A nivel periodístico, obviamente, pues no, yo traté de hacer lo mío y de darlo a querer y todo. Era mucho más complicado, menos natural, no me salía del alma, digamos así. Y aparte yo siento que le debemos mucho a Papa Benedicto XVI porque la prensa fue mala con él, fue injusta. Él cargaba con muchos prejuicios como el malo de la película. En realidad, todos los documentos firmados por Ratzinger tenían el apoyo de Juan Pablo II. Lo que pasa que él era el no, Ratzinger era el no, y Juan Pablo sabía vehicular el no y lo medio transformaba. Entonces tú lo aceptabas de él, pero no del cardenal Ratzinger. Pero no era culpa de Ratzinger, digamos. Y los escándalos de pedofilia que le caen a Ratzinger no son culpa, al Papa ya Benedicto XVI tampoco eran suyos, eran de décadas, ¿no? Entonces creo que tuvo muy mala prensa, fuimos injustos y sobre todo, bueno, él pagó el precio de venir después de Juan Pablo II, que para cualquiera habría sido muy complicado. Sí, le tocó la papa pero caliente. lo sabía porque él idolatraba, digamos, realmente tenía un amor y una admiración por Juan Pablo II impresionante. Y después de esto viene el Papa Francisco, que viene otra vez a refrescar. Yo digo que fue como una olla de presión después del pontificado de Benedicto XVI, es como que destapas la olla y que sale el Papa Francisco, ¿no? Fue como una nueva primavera y volver, digamos, a un hombre pues con carisma, simpático, muy sencillo, muy campechano, como diríamos nosotros, y ahí tuve otra suerte. Primero latinoamericano. El primer latinoamericano, primer Francisco, y yo tuve otra gran suerte, que te digo que soy suertuda, porque con Juan Pablo era la benjamina, por ser joven y mujer, ¿no? Y aquí me vuelvo la decana, porque ya no hay nadie del primer viaje de Juan Pablo II, del inicio del pontificado de Juan Pablo II, porque yo tenía 23 y mis compañeros tenían 20 años más. Claro. Entonces ahora pues o han fallecido o están jubilados. Entonces pues me tocó a través de, por ser la decana y el mismo idioma y también pues sin ningún protocolo yo, pues logramos tener una muy buena relación también humana, personal. Y da una entrevista. La primera entrevista a televisión y me ha dado otras dos y luego pues me celebró mi cumpleaños en el avión con un pastel que nunca se había dado en un avión. ¿Cómo fue esta entrevista? ¿Cómo se logra? Pues mira, el Papa... ¿Es más por insistencia de ustedes o él elige? No. La verdad fue, pues, al Papa Francisco le tienes que llegar al corazón. Entonces, no, si pides las entrevistas a nivel oficial, es decir, tu empresa que pide la entrevista, puede que diga sí, puede que diga no. Casi más no que sí, independientemente de la empresa. Entonces, ahí le tienes que entrar tú, digamos, como con el factor humano y escribirle como una carta personal que le llegue por cualquier razón, por
cualquier motivo. Y entonces, digamos que creo que a través de esa relación que se fue tejiendo, pues logré, digamos, tocar alguna cuerda sensible del Papa Francisco, porque él ha revolucionado la comunicación en el Vaticano. Él se maneja solo y él tramita las entrevistas, tú le escribes, él dice sí, no, dependiendo si le llegas o no le llegas o pues, si considera necesario hacer esa entrevista o no. Y su oficina de prensa la mayor parte de las veces desconoce que el Papa va a dar esa entrevista y se entera hasta después de que sale. Wow. Entonces también otra revolución de la comunicación. Le ha tocado un cambio desde... ¿Quién fue el primero con el que estuvo? Pablo VI, bueno, pero no lo traté. Y Juan Pablo I fueron 33 Pero de cómo se días. manejaba en ese momento el Vaticano a lo que ha pasado ahora, se ha transformado, se ha revolucionado. Totalmente. Y también los medios de comunicación, porque así como se empezó con película revelando en casa, ahora pues las redes. Las redes se ha hecho todo inmediato. Inmediato, global, virtual. Viral. Yo siento mucha más responsabilidad, sentido de responsabilidad hoy que hace 40, 50 años, porque hace 4 o 5 décadas tú tenías todo el tiempo del mundo de corroborar fuentes, ver, estudiar, pensar, ¿no? Para hacerlo bien. Uh-huh. Ahora, con esto también de las fake news, es impresionante, porque tú no sabes si es verdad, no es verdad, y tienes que reaccionar con mucha rapidez. Y a veces no tendrías el tiempo ni siquiera de verificar las fuentes. Yo, mira, prefiero perder un scoop prefiero manejarme con prudencia. Es decir, fake news. Aunque sí. no voy a reaccionar. Uh-huh. A ver, cuando muchas veces salió que el Papa Benedicto XVI estaba muerto, y yo, pues la verdad me llamaban y decían, yo no lo puedo confirmar. Y entonces yo llamaba al Vaticano, el Vaticano me decía, yo no sé nada, entonces automáticamente no te lo confirmaban y yo no lo confirmaba. Es que las redes lo están dando. Mira, pues si tú lo quieres dar, dalo, pero yo no te voy a decir que ha muerto, porque no me consta. Claro. Y porque el Vaticano me está diciendo que tienen que ver porque no saben. Si no saben, pues es raro que haya muerto. ¿Me entiendes? Por un ejemplo. Entonces yo prefiero en estos casos llegar después de las redes, pero llegar con una información que tú realmente luego la puedas seguir y decir, oye, pues es esta. Y la credibilidad se ha ganado con tantos años y no se va a perder por ganar una nota. Un poco también por esto, exacto, no. Y ahora también, las notas no es como que la ganamos como las 8 columnas de antes, que un periódico la traía, el otro no. Ahorita puede ser por diferencia pues sí. de unos minutos nada más. Exacto. Por lo Segundos, minutos, exacto. De la velocidad con la que vivimos. Ahora, ¿cómo se adapta Valentina a esta nueva era de las redes sociales? Pues mira, yo he entrado poco a poco en las redes, que Facebook, que Twitter, que en Instagram. YouTube todavía también. YouTube, todavía no estoy en TikTok. Lo abrí, pero no he empezado. Todavía no entendí yo de qué manera yo podría meterme a TikTok. Si me das consejos luego los acepto. Aquí con la gente joven. Exacto. Sí, porque hay de todo, también en TikTok, ¿no? Hay personas con muchos años, mucha edad, mucha profesión, hay de todo. Pero no le he agarrado todavía bien. Y bueno, pues creo que lo que más me ha funcionado a mí es mi página de Facebook. Yo creo que a cada uno nos funciona algo por su público y claro. todo. Entonces, pues ahí tengo a mi público realmente el fiel, que me siguen todo y que les encanta así, pues mi jardín, mi cocina, mi huerto, lo que hago y lo que dejo de hacer. Y ahí siento muchísimo cariño, que es la parte más bonita. En las redes hay de todo, pero debo decirte que al 99% son comentarios súper bonitos, súper cariñosos, más mujeres que hombres, pero de verdad que te llenan, porque te siguen de verdad con cariño, no es lo de la fama de la tele. De estas historias de los mexicanos en Italia, en YouTube, ¿cuál es la que más le ha tocado el corazón? Es que hay muchísimas, porque hay gente que llegó, pues mujeres que llegaron siendo babysitter, nanas, y luego se volvieron empresarias. Hay jóvenes que traían la música desde chiquitos y se vinieron a estudiar y ahora son directores de orquesta en Italia. Hay guías turísticos, hay de todo, ¿no? Hay hombres que se volvieron, pues un músico de México que se volvió de jazz ahora, pues famoso en todo el mundo. Pero hay amas de casa
que se volvieron, pues que empezaron a dar clases de español o abrieron su pequeño negocio, otra cultiva chiles, otra pues abre una fábrica de tortillas y hace felices a todos los mexicanos y mexicanas que viven en Italia, cantantes, de todo, bailarinas. Y esto lo podemos ver a través de las redes para que sigan Atypical TV en Atypical YouTube. TV, y también que sigan las redes de Valentina. Claro. ¿Tú estás pegada en las redes? Debo decirte que no tengo la continuidad que ha marcado mi persona en el trabajo o en otras cosas, como que a veces me meto mucho y otras veces como que necesito un momento como de estar sola y no estar tan apegada. Pero un sí, poco discontinua. Sí, continuamente. Antes de las preguntitas que tenemos aquí, vamos a brindar tantito, decimos salud, con salud, agua y con té. Agua. Perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos 2 días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica a ese botón y conviértete en miembro de este canal. De verdad que estoy bien contento de tenerla aquí. Escuchar esa voz con la cual yo me informé durante muchísimos años es un honor. Tengo aquí unas preguntas, una para usted, una para mí y una para los dos. Dice aquí, ¿alguna vez, esta es para mí, has regalado un obsequio que te dieron a ti? La verdad sí. Hay unos que dicen, pues no está tan bonito, no me va a servir, le puede servir a alguien más, nomás le cambia a uno la tarjetita. Sí lo he hecho, la verdad. Yo también culpable. Lo he hecho. Me confieso culpable. ¿Alguna vez te reportaste enfermo y era mentira? No. La verdad, sí, no. Yo daba luz y después de a ratito ya estaba reporteando y con gripe reporteado. Me rompí la muñeca derecha y empecé a escribir con la izquierda. La verdad, no. Eso no lo he hecho. Excelente. ¿Alguna vez has ido al psicólogo y por qué te decidiste hacerlo o no hacerlo? Mira, fui cuando me mandaron, más que fui cuando tenía yo creo que 15, 16 años, que te decía que era una adolescente muy introvertida, pues parece que el divorcio de mis padres sí me marcó muchísimo y creo, y sí me mandaron, pero no fue largo, fue pocas sesiones, digamos. Luego en mis recuerdos lo dejé y ya no volví a ir. Traté siempre de resolver sola, digamos, mis problemas. Yo sí lo he platicado aquí, que cuando he tenido broncas fuertes, la muerte de mis padres, algún rompimiento amoroso de esos que marcan, pero, sí he ido para hay que hacerse para ayudar, ver más allá claro. Para ver otra opinión, ¿no? Sabes que como quería estudiar lo de psiquiatría y todo, yo creo que tengo algo en mí que me ayuda a resolver sola mis problemas. Claro, entonces, definitivamente se me puede. ha ayudado. Hay un movimiento que se llama Acción Poética, que son estas barditas que vemos por toda la ciudad con pequeñas frases. Es amigo mío, Armando Alaniz, hace muchos años. Él empieza escribiendo poemas en las bardas, quitando grafiti y poniendo poemas. Y después lo hizo por frases más cortas porque la gente en el automóvil pues no alcanzaba a leer todo. Y se ha convertido en un movimiento que tiene más de 27 años, se ha extendido a más de 40 países. Y bueno, siempre queremos dar un recuerdo a los invitados. Y es una bardita personalizada. Ay, qué bonito. Valentina Alarraqui. Y dice, el periodismo como apostolado. Ay, qué Acción bonito. Poética. Para que lo tenga de recuerdo. Lindo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues es apostolado. El apostolado a través del periodismo. Sí. Y además, siempre me gusta recordar a mis padres. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y le quiero regalar una playera. Ay, qué bonito. De mi madre cuando estaba en la película de Pedro Infante. Qué lindo. Hay una historia, porque mi tía María Victoria y mi mamá hicieron las dos el casting para la prueba, para la película con Pedro Infante. Mi tía no quedó y mi tía se dedica a agarrar libros, a ser la inteligente de la casa, porque mi mamá era simpática. Entonces siempre hubo esa... no pique, porque se amaban, se hablaban todos los días, pero tenían esa diferencia. Y mi tía se fue al periodismo mucho por esa parte. Mira, me toca a mí ahora. Sí, bueno, ¿eres católico? Sí. Bueno, porque si no, mira, este es un llavero de Juan Pablo II, bendito por el Papa Francisco, y yo lo regalo para que los cuide en el coche.
O en tu casa o lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Lo voy a poner aquí porque aquí dejo todos los regalos que me van dejando los invitados para con cada uno, cada vez que los vea, recordar estos momentos que para mí son muy importantes. Es con cariño para que siempre te cuide. Muchísimas gracias. Que parece que es efectivo. Muchísimas gracias. ¿La pasó bien? Ay, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias. Y en su casa, Monterrey. Gracias. Fernando Lozano presentó a Valentina Alarraqui. Viva Aerobús. La Matriarca Antojería. Moreno Diesel. Tu solución en autopartes. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó.